En este video voy a contarte la curiosísima historia de Robert Liston, el único cirujano en la historia que durante una intervención quirúrgica tuvo como resultado una tasa de mortalidad del 300%. Pero no te quedes solo con esa macabra anécdota. Brevemente, conozcamos un poco más su historia y su valiosa aportación a la medicina. En el panteón de las figuras médicas, cuya habilidad y carácter han dejado una marca indeleble en la historia de la medicina, Robert Liston ocupa un lugar de honor y de notoria singularidad. Nacido a finales del siglo XVIII en Ecclesmacan, Escocia, Liston emergió en una era en que la cirugía era tanto un acto de valentía desesperada como un espectáculo teatral marcado por la rapidez, la precisión y, a menudo, un temerario desdén por el peligro que acarreaba. La medicina del siglo XIX era un campo asolado por la infección, donde la anestesia era aún un sueño distante y el dolor una realidad inevitable. En este contexto, la figura de Liston, con su impresionante estatura de más de 6 pies, casi 2 metros, y una personalidad igualmente imponente, se erigía como un coloso. Era conocido no solo por su destreza quirúrgica excepcional, sino también por su carácter vehemente y su audacia, tanto dentro como fuera del quirófano. Liston fue una figura pionera en el uso del éter como anestésico. El 21 de diciembre de 1846 realizó lo que se considera la primera operación en Europa con anestesia, marcando un antes y un después en la historia de la medicina. La operación, una amputación de pierna, se llevó a cabo en el University College Hospital de Londres ante un público de médicos y estudiantes escépticos. El paciente, Frederick Churchill, apenas sintió dolor, un hecho que dejó boquiabiertos a los asistentes y que se convirtió en un hito en el camino hacia cirugías más humanas y soportables. Sin embargo, es en el quirófano donde la leyenda de Robert Liston adquiere sus tintes más vívidos y a veces macabros. Su habilidad para amputar una pierna en menos de 3 minutos era una proeza que, en una época donde la rapidez podía significar la diferencia entre la vida y la muerte debido a la pérdida de sangre y el shock, le valió una fama extraordinaria. Su enorme cuchillo de amputación, que manejaba con una destreza que rozaba lo artístico, era tanto un instrumento de salvación como una extensión de su propia voluntad férrea. Entre las anécdotas más notables y escalofriantes que se cuentan sobre Liston, destaca una cirugía que ha pasado a la historia con un balance trágico insólito. Se dice que, en su empeño por realizar la amputación más rápida posible, cortó tan precipitadamente que no solo amputó la pierna del paciente, sino que también, de forma accidental, los dedos de un ayudante. La prisa y el caos de aquel momento culminaron en una operación que registró una mortalidad del 300%. El paciente y el ayudante eventualmente fallecieron por infecciones relacionadas con las heridas, y un espectador que había sido testigo de la escena murió de shock. Aunque esta historia se debate entre el mito y la realidad, ilustra vívidamente el carácter temerario y la velocidad que caracterizaban las cirugías de Liston en una época donde la medicina era radicalmente distinta a lo que conocemos hoy. Más allá de su fama como cirujano, Liston fue un educador apasionado y un innovador incansable. Contribuyó al desarrollo de instrumentos quirúrgicos, algunos de los cuales llevan su nombre y se utilizaron durante décadas después de su muerte a mediados del siglo XIX. Su legado, impregnado de avances médicos, hazañas casi increíbles y controversias, ofrece un testimonio de una época donde la medicina estaba en el umbral de la modernidad. La historia de Robert Liston es un relato de genio y osadía, un eco de una era donde la línea entre la vida y la muerte era tan delgada como el filo de un bisturí.
En su figura convergen el fin de la medicina antigua y el amanecer de la nueva, marcando el paso de una práctica marcada por la brutalidad y la velocidad a una era de compasión, comprensión científica y cuidado del paciente. Su vida, rica en contradicciones, sigue fascinando no solo por sus logros técnicos, sino también por el carácter indomable que lo definió hasta el final.